Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central. Los papás de Jaime Esteban Moreno, el joven asesinado a golpes tras salir de un bar en Bogotá, le dijeron a Noticias Caracol que los confesos asesinos de su hijo están a punto de quedar libres por la ineficiencia de la justicia. Sentados uno junto al otro y con el fondo de pantalla en donde aparece una fotografía de su hijo, doña Mónica y don Jaime volvieron a hablar del asesinato de Jaime Esteban Moreno, pero esta vez para aclamar que la justicia no los abandone en el proceso. Con todo el dolor de mi corazón, ninguna condena me va a devolver a mi hijo. Nada, lo perdí definitivamente. Pero ¿qué espero? Que estas personas que son adultos reciban una condena acorde a las consecuencias de sus actos. Su gran preocupación es que los dos procesados por este crimen podrían recuperar la libertad. A pesar de que la Fiscalía radicó a tiempo el escrito de acusación, el proceso tuvo un giro. En abril de este año, el Consejo Superior de la Judicatura reasignó el caso a otro juzgado, un despacho de descongestión penal, generando que la audiencia prevista para el 28 de abril fuera reprogramada para el pasado martes 19 de mayo. Diligencia que tampoco se realizó, porque el juez estaba en una capacitación electoral. El señor juez no debió aceptar esta designación con todos los argumentos. Él fue nombrado juez de descongestión. Y si un juez tiene el conocimiento y le hemos advertido del vencimiento de términos, la obligación del juez es coger su agenda y si nos toca trabajar toda una semana de corrido, pues se hace. Pero aquí el derecho de las víctimas no puede ser pisoteado. Mientras piden celeridad, la familia Moreno Jaramillo solo reitera que aunque hoy existen todas las pruebas sobre el brutal asesinato de su hijo, se agota el tiempo para la audiencia que llevará a juicio a los dos imputados por el caso. Es muy doloroso entender que la primera patada a mi hijo le estalla un pulmón, lo deja en estado de indefensión, y la otra persona viene y le genera 8 fracturas en el cráneo, le fracturan las manos. Realmente no hay cómo describir lo que hemos tenido que procesar y vivir en estos meses. No hemos podido hacer un luto, porque nuestro primer bálsamo, que es la justicia. La Fiscalía actuó, Medicina Legal actuó, pero no es posible que por un juez no se puede hacer justicia en este país. Queda exactamente un mes para que se pueda llevar a cabo la audiencia que define el futuro de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, imputados por el delito de homicidio y quienes podrían solicitar a través de su defensa la excarcelación e incluso recibir una condena en libertad. Por otro lado, 2 de los detenidos por la muerte de Yulixa Tolosa a esta hora son presentados ante un juez quien definirá la legalidad de su captura. Mientras tanto, en Venezuela no está claro si los otros 3 detenidos pueden ser enviados a Colombia. La mujer en el registro fotográfico de detención es María Fernanda Delgado, la venezolana quien aparece como propietaria del centro estético Beauty Láser que operaba ilegalmente en el sur de Bogotá. A su lado, su pareja sentimental y administrador del local Edinson Torres, ambos detenidos en el estado portuguesa de Venezuela. En la siguiente foto, Eduardo David Ramos, detenido en el estado de Aragua y quien habría realizado el procedimiento quirúrgico a Yulixa Tolosa, al parecer haciéndose pasar por cirujano. Para las autoridades, estas 3 personas están señaladas de omisión de socorro por no ayudar a Yulixa, secuestro simple y desaparición forzada. Huyeron de Bogotá a Venezuela, país al que Colombia solicitará la extradición pese a que la constitución de esa nación prohíbe la extradición de venezolanos. La tragedia de Yulixa terminó en este lugar del municipio de Apulo, Cundinamarca, donde fue hallado su cuerpo luego de que los detenidos por el caso en Cúcuta señalaran el sitio donde lo abandonaron el pasado miércoles 13 de mayo, el mismo día cuando Yulixa llegó muy temprano a la falsa clínica para hacerse la lipólisis láser, un procedimiento del cual no salió bien, según este video grabado por una de sus amigas. Sin que sus amigas supieran, a las 7:24 de la noche, 2 hombres sacaron a Yulixa del lugar, la subieron a este vehículo y luego salieron por la autopista sur, tomaron la vía La Mesa y llegaron hasta Apulo, lugar donde las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer. Esa misma noche regresaron a Bogotá para huir tomando ahora una ruta hacia el nororiente del país, durante 13 horas que los llevó a Cúcuta, donde dejaron el vehículo antes de continuar a Venezuela. El recorrido quedó registrado en las cámaras de los peajes.
Tras 5 días de investigación, una llamada alertó a la policía sobre el carro guardado en un garaje en Cúcuta. Allí fueron capturados estos 2 sujetos, al parecer cuando intentaban retirar el vehículo. La información que dieron durante las entrevistas permitió a los investigadores ubicar el cuerpo de Yulitza en zona rural de Cundinamarca. Y mientras Medicina Legal determina las causas de la muerte de la mujer y su familia espera el cuerpo para darle el último adiós, las autoridades buscan el camino jurídico para que los señalados responsables de la muerte de Yulitza respondan ante la justicia en territorio colombiano. A pocos meses de terminar su gobierno, el presidente Petro habló con Noticias Caracol sobre los tropiezos de su gobierno, de lo que espera para Colombia después del 7 de agosto y de sus diferencias con las Cortes y el Banco de la República. ¿Cuál sería hoy el reconocimiento de un error o de una equivocación que usted hoy, en este camino de cierre de su mandato, ha reflexionado? La pluralidad que hice en el primer gabinete no sirvió para nada y dejó unas marcas irreversibles para mi gobierno. O sea, aún hoy estamos viviendo las consecuencias. El problema más grande estuvo en el tema económico, yo diría fiscal del presupuesto. ¿En qué momento se abandona la posibilidad de los acuerdos en términos institucionales para que usted tome una decisión, por ejemplo, como esta contra el Banco de la República? Eso lo ves en cuadros, pero yo me reuní con todos los miembros de la Junta, personalmente como presidente. Dijo una cosa ahí, alrededor de esto mismo que estoy hablando, y la decisión a los 3 o 4 días que se volvían a reunir fue lo contrario. Ya entendí que es una ingenuidad, porque no es a partir de la conversación, sino que son posiciones políticas e intereses económicos que se defienden. Yo debería tener mayoría en la Junta Directiva del Banco. ¿Por qué no la tengo? Y eso es irreversible. ¿Cómo decide cuando ya la institución, por ejemplo, según su criterio, la Corte, el Consejo de Estado, todas esas instancias que usted, a las que usted se enfrenta, ya no son, digamos, decisiones técnicas o en razón o en derecho, sino que son un obstáculo? ¿Usted cómo lo decide para dar adelante un mensaje, un trino, un mensaje que pareciera un choque o que se ha interpretado como un choque institucional? Se interpreta como choque, pero son mis opiniones. Dicen que es desacatar la justicia criticar una sentencia. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República tiene de todas maneras una responsabilidad en sus opiniones, y bien por supuesto está respaldado en la defensa de la expresión. Tú dices como periodista, desacata la justicia. ¿Por qué? ¿Acaso no estoy cumpliendo lo que dice la sentencia? Nosotros cumplimos lo que dicen las Cortes. No hay nadie que pueda decir que no cumplimos. Pero una cosa es cumplir la sentencia y otra cosa es quedarse en silencio. En ese camino de 2026-2030, ¿usted ve consolidándose ese proyecto del Pacto Histórico y ampliado y gobernando a Colombia en el próximo periodo presidencial? Las encuestas dicen que sí. Lo que yo siento en la calle es que sí. Los hechos del gobierno, desde el punto de vista económicos y sociales, son contundentes, históricos. ¿Cómo sería esa oposición de Gustavo Petro a un gobierno que no sea el del proyecto progresista? Primero, yo no soy eterno. Y los ciclos vitales son diferentes a los ciclos políticos. Eso lo he entendido desde hace tiempo. Segundo, creo que he dejado una enseñanza. A veces digo inolvidable, pero no le gusta a los periodistas que diga eso. Ya lo veremos, no soy yo el que tengo que verlo. Y tercero, le corresponde a una nueva generación pasar al frente. Y aunque la nueva generación hoy es más pequeña en número proporcionalmente que hace unos tiempos, no va a sobrevivir si no pasa al frente. Hablemos de la salida de todos estos militares, de todos estos generales de las fuerzas militares, del ejército y de la policía. Si bien para muchos era necesario hacer un cambio profundo en la institucionalidad, también eso recuperarlo dura décadas. Si usted pusiera hoy en la balanza qué fue para qué sirvió esta remesón tan profundo en las fuerzas militares
¿Y qué problemas generó que usted pueda reconocer? Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar, yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar. Yo no conocía el mundo interior del ejército o de la policía y es un mundo complejo. Ustedes pueden escanear el código QR que ven en pantalla para ver la totalidad de la entrevista de Noticias Caracol con el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Decide 2026. Faltan 10 días, 12 horas, 46 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a segunda vuelta. Hoy varias instituciones pidieron sensatez y sobre todo mesura a pocos días de las elecciones. Alejandra, ¿qué más dijeron? Bueno, María Lucía, comencemos por el mensaje de la Iglesia Católica, quien exhortó nuevamente a bajar el tono polarizante que ha sido protagonista en esta campaña electoral. Entre tanto, el registrador defendió a capa y espada el sistema electoral y el procurador le hizo un vehemente llamado al presidente Gustavo Petro. A 10 días de la primera vuelta presidencial, el registrador, el procurador y hasta la Iglesia Católica llaman a confiar en el sistema y a bajarle la polarización que divide al país. Ese fue el mensaje de la conferencia episcopal. Exhortamos a los fieles a un discernimiento que trascienda los fanatismos y los mesianismos personales. El cristiano no vota por salvadores, sino por programas que respeten la dignidad humana, la justicia social. Recordamos que el voto es una responsabilidad ética. Exhortamos a superar la polarización estéril. La polarización es el lenguaje de la división que impide la amistad social. Un cristiano no puede votar guiado por el odio, el miedo o la venganza. Una vez más, el registrador Hernán Penagos hizo un llamado a confiar en el proceso electoral. Dijo que los riesgos no están en la registraduría. Nos tienen entretenidos con código fuente, con software y estamos perdiendo de vista lo que ocurre en ciertos lugares de Colombia. Aquí se requiere articulación, aquí tiene que haber una responsabilidad de todos los actores electorales y de todas las autoridades públicas para, al contrario, llamar a la unidad nacional, llamar a la confianza en el proceso electoral y entre todos construir un escenario que garantice a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos. El que sí le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro es el procurador general Gregorio Lejash. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra. El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Mientras que las misiones de observación electoral en Colombia e internacionales piden a todas las autoridades respaldar el proceso electoral y garantizar la confianza del próximo 31 de mayo. 7:16 minutos, hablemos de lo que hacen los candidatos. Abelardo de la Espriella estuvo en su último evento en Plaza Pública en Bogotá antes de la primera vuelta presidencial. Reunió a sus seguidores en la Plaza de Lourdes, donde lo acompañaron comerciantes, veteranos, reservistas y grupos universitarios. El candidato reafirmó sus propuestas para la capital en temas de seguridad, movilidad e inversión. De la Espriella apareció nuevamente con su atril blindado y su poderoso esquema de seguridad. Me dijeron que no podía venir por temas de seguridad. Y aquí estoy, porque no le quedo mal a Bogotá y a su gente patriota. Si Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, hubiese tenido esta protección que tengo yo, estaría entre nosotros. Yo estoy aquí haciendo esto como un gran acto de responsabilidad con mi mujer, con mis 4 hijos y con esta patria y este pueblo al que vengo a liberar de los de siempre. Quien también está de correría y cierre de campaña es Paloma Valencia. La candidata primero pasó por Yopal, Casanare, donde habló del plan para evitar un apagón por el fenómeno del Niño. Dijo que hará uso de las térmicas y promoverá el ahorro de agua. Además dijo que trabajará en la austeridad en el Estado y en la inversión en el país. En Neiva, donde también estuvo, envió el siguiente mensaje político.
en mi gobierno, la familia de Cepeda, de Petro, de Uribe, de todos los colombianos, tiene que sentirse segura. Jamás vamos a promover el odio entre los colombianos. Yo le digo a mis uribistas, no se dejen provocar. Los que creemos en la democracia, no creemos en la violencia, no creemos en la provocación, ni creemos en los ataques. Por el lado de Iván Cepeda, el candidato reactivará desde mañana su agenda en medios de comunicación. El candidato también hará anuncios a nivel programático, va a revelar los ejes de su plan de gobierno con 3 grandes propuestas en materia de seguridad, educación y ambiente, en las que ha trabajado en las últimas semanas con su equipo de asesores. Cepeda también planea una reunión con el Consejo Gremial Nacional que se concretaría para la próxima semana, justo antes de la primera vuelta. Hace pocos minutos, desde el Congreso, Cepeda habló sobre el incidente del expresidente Álvaro Uribe y miembros del Pacto Histórico por un mural a las afueras de la residencia del exmandatario. Intente agraviar o insultar a otro ciudadano llamándolo apache, significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza. Yo no me siento ni agraviado ni insultado por ser parte de un pueblo en el cual hay una multipluralidad de razas y de etnias y de pueblos. Y terminamos con la campaña de Claudia López. Estuvo recorriendo Bogotá, en la localidad de Suba y también en San Cristóbal. Hoy fue el día del lanzamiento de una pieza publicitaria para la primera vuelta. La candidata estuvo hablando con la gente sobre sus propuestas de campaña. Además, se conoció este otro video de la candidata donde recopila todas sus visitas y sus recorridos por Colombia. Dice que es momento de hacerse contar en las elecciones. Llegó el día de decidir. Solo si nos hacemos contar, vamos a existir, nos van a respetar. Yo voy a estar aquí siempre, pase lo que pase, para defenderte, para que nuestra voz cuente. Hoy. 7:20 minutos, nosotros los esperamos en última edición en el radar de la política, con más movidas de esta campaña electoral a pocos días de la primera vuelta presidencial. Buenas noches. 7:29, el Consejo de Estado dejó en firme la reactivación de las órdenes de captura contra varios cabecillas de las bandas criminales que delinquen en el Valle de Aburrá. Luisa Fernández, ¿qué dice el fallo? Malú, el Consejo de Estado dejó sin efecto la resolución de la Fiscalía General que beneficiaba con el levantamiento temporal de las órdenes de captura a 7 de los 23 cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá que se sometieron a negociaciones con el gobierno en el marco de la denominada paz total. La decisión reactivaría las órdenes de captura contra esos cabecillas. Según el Consejo de Estado, las suspensiones de esas órdenes de captura no atendía los parámetros necesarios. También dejó en firme una decisión que se había tomado con anterioridad y que dejaba en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a 16 cabecillas que también participaban de esta negociación. Es hora de los indicadores económicos con Víctor Grosso. Víctor, el tema puntal, nuevas deudas de la nación. Malú, buenas noches. Y es que el gobierno nacional, así es, realizó hoy un nuevo proceso de endeudamiento a través de la colocación de títulos de tesorería de corto plazo, es decir, deudas que debe pagar en un año. Consiguió recursos por 632.000 millones de pesos con una tasa de interés casi del 14%. Dicen analistas que de todas formas es una tasa de interés bastante alta para procesos de endeudamiento de corto plazo. De otro lado, consiguió otros 800.000 millones de pesos a través de la colocación de títulos denominados en VR. En las noticias, durante el primer trimestre de este año, los bancos que operan en Colombia tuvieron ganancias por 3,35 billones de pesos, que aumentan un 12,4% de acuerdo con la Superintendencia Financiera. Y Fedesarrollo reportó los resultados de su última encuesta de proyecciones económicas de los analistas del mercado, que vuelven a subir sus estimaciones frente a la inflación esperada para este año desde 6,4% ahora hasta 6,52%. Por ese motivo, el Banco de la República en junio volvería a subir su tasa de interés. Esperan ellos desde el 11,25% hasta el 11,75% y redujeron su estimación frente al crecimiento de la economía para este 2026 desde 2,4% hasta 2,3%. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.730 pesos con 49
99 centavos. Cayó con fuerza el petróleo Brent, quedando cerca de los $105 por barril. Bajó el café, precio de referencia para mañana, 2.200.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, en otras noticias, las autoridades y los expertos reiteraron su llamado para ahorrar agua y energía ante el riesgo de una extensa sequía en Colombia. Con esta tarea, usted también se puede comprometer. En cada casa hay pasos sencillos para el ahorro de agua y energía. Apagar las luces que no se usan, desconectar cargadores y electrodomésticos, reducir el uso de ventiladores o aire acondicionado, tomar duchas más cortas y revisar fugas de agua. Vamos a poner el aire entre 23 y 24 grados, ¿sí? Eso puede reducir bastante el consumo y en general un grado más que se ajuste a ese aire acondicionado pues nos va a generar un ahorro importante. Los electrodomésticos que más consumen energía son la ducha eléctrica, la secadora de ropa y siguen el horno eléctrico, el calentador eléctrico, la freidora de aire y el microondas. Ahora bien, las actividades con mayor consumo de agua son lavar el carro con manguera, que puede gastar entre 200 y 500 litros por uso. Una lavadora vieja puede usar entre 140 y 200 litros por carga. Una ducha abierta de 10 minutos gasta 120 litros y lavar la loza a mano con la llave abierta puede requerir hasta 100 litros. Las medidas convencionales, cerrar la llave mientras uno se cepilla los dientes, tener mucho cuidado con posibles fugas, goteos, goteras y en general usar la lavadora de carga completa. Los que tienen posibilidad de reutilizar el agua, bien sea en el último ciclo de la lavadora, evitar lavar carros pues con mangueras. Ser consciente y eficiente en el gasto del agua y energía puede representar un ahorro importante en un gasto familiar y un aporte a una posible escasez del agua por el fenómeno del Niño. Hola, en Noticias del Mundo hoy, Estados Unidos acusó de homicidio a uno de los hombres más emblemáticos de la Revolución Cubana. Simultáneamente, a aguas del Caribe arribó el Nimitz, uno de los portaaviones nucleares más poderosos y también más veteranos de la Marina estadounidense. Más de 30 años después del derribo de las dos avionetas, el gobierno estadounidense asegura que busca responsabilidades directas en la cúpula del poder cubano. Por eso, ahora acusa formalmente al expresidente Raúl Castro de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves. El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, en el que murieron 4 hombres de origen cubano de la organización Hermanos al Rescate. No se puede permitir que las naciones y sus líderes ataquen a los estadounidenses, los maten y queden impunes. El presidente Trump está comprometido a restablecer un principio simple pero importante. Si matan a estadounidenses, los perseguiremos sin importar quiénes sean. Al mismo tiempo, el presidente Trump aseguró que no cree necesario un escalamiento contra Cuba porque, según sus palabras, el régimen se está cayendo a pedazos. Bueno, ya veremos, es un país en decadencia, ustedes lo ven, se está desmoronando, no tiene petróleo, es un país en decadencia, así que no puedo decírtelo, pero estamos aquí para ayudar. En Washington, varios congresistas republicanos de Florida respaldaron la decisión y aseguraron que el proceso envía un mensaje directo al gobierno cubano. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio pidió respaldar los esfuerzos del gobierno Trump frente al futuro de la isla. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Lo que viene ahora serían posibles órdenes judiciales adicionales y eventualmente una orden de captura internacional si así lo solicita la Corte o los fiscales. Judy, gracias. Y Cuba reaccionó a la acusación contra Raúl Castro, tildándola de infundada en medio de una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de Díaz-Canel. Cuba defiende su nación tras la acusación contra Raúl Castro, comenzando por su presidente Miguel Díaz-Canel. A través de una publicación en su cuenta de X expresó su rechazo, aseguró que la acusación no tiene fundamento legal y tiene motivaciones políticas. El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa dentro de sus aguas territoriales tras repetidas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por notorios terroristas, de las cuales la administración de turno en Estados Unidos fue alertada en más de una docena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones.
Más temprano, el canciller cubano Bruno Rodríguez se refirió al discurso que publicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano. Es el vocero de intereses corruptos y revanchistas. Y las reacciones de los cubanos no tardaron en llegar. Esto es una situación, un limbo diplomático que mantiene sobre todo al pueblo en vilo y no hay mayor defensa que la verdad. Todos los días se inventa una nueva justificación, un nuevo argumento, una nueva supuesta causa para condenar a Cuba, para atacar a Cuba y para crear problemas de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Entre tanto, el régimen prepara una celebración para el próximo 3 de junio para festejar el cumpleaños número 95 del expresidente Raúl Castro. Hay revuelo por un video de la detención de activistas que hacían parte de una flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla fue interceptada y 430 activistas fueron trasladados al puerto israelí de Ashdod. En este video se ve cómo la policía israelí los obliga a arrodillarse con las manos atadas a la espalda, mientras el polémico ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gavir los observaba y les dice bienvenidos a Israel. Y de esta manera terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.